Del 13 al 19 de junio se conmemoró la Semana Mundial de la Alergia, que este año tiene como eje temático a la anafilaxia. Bueno, para hablar de alergia y anafilaxia, estamos en contacto con el doctor Jorge Martínez, que es médico pediatra, especialista en alergia e inmunología, y es director del Comité Científico de Pediatría de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Doctor Martínez, ¿está escuchando? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Martínez, un gusto en saludarlo, de nuestro programa Saludarte. Un gusto. Así que sería bueno hacerles una pequeña explicación de qué es la alergia en general y también qué es la anafilaxia. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a participar a tu programa. Un poco más, ¿qué es la alergia? La alergia es una reacción que produce el cuerpo ante un agente externo. Es una respuesta desmedida del cuerpo que genera una inflamación generalizada frente a una proteína o una sustancia que el cuerpo la debería reconocer y no generar ningún problema. Cuando este cuadro de alergia es severo, generalizado, puede tener problemas para la vida, se llama anafilaxia. Y esta anafilaxia es una situación que se produce rápidamente. Puede ser por una picadura en un insecto, puede ser por tomar un medicamento y que el cuerpo genere una reacción, puede ser por un alimento que uno lo consuma y uno tiene una genética de predisposición y genera una reacción así inflamatoria importante, y también puede ser algunos cuadros por aeroalergenos. Es una situación muy grave entonces la reacción anafiláctica. Es una reacción muy grave que empieza rápidamente, puede causar calor, edema, ronchas, hinchazón de labios, de ojos. Muchos de los pacientes refieren que sienten mucho calor, que le sube y que le baja. Y después pueden tener alguna dificultad para respirar o tragar, con sensación como si tuvieran algo en la garganta, y esto se puede ir agudizando hasta generar una falta de aire que se acompaña muchas veces como que de pérdida de presión, entonces baja la fuerza y es un cuadro muy severo. ¿Puede llevar a la muerte, doctor, esto? Puede llevar a la muerte. Por suerte los cuadros de anafilaxia no son frecuentes, pero sí existen. Y si uno tiene un plan de acción y uno sabe que tiene una anafilaxia a ciertas sustancias o a ciertos insectos o a ciertos alimentos, lo puede, digamos, tener un plan de acción para que genere una reacción mucho menor y uno lo pueda controlar. Una reacción anafiláctica tiene que tener como base un paciente alérgico, entonces. Exactamente, no cualquiera hace una reacción anafiláctica, es un paciente que ya tiene cuadro alérgico previo. ¿Es común la alergia en la población? Digamos, ¿es más común en la gente joven, en la gente más grande, es más común en la mujer que en el hombre? ¿Cómo se presenta esto? Hemos visto en las últimas 2 décadas un aumento de la incidencia de la alergia en general, y dentro del grupo de alergias vemos más rinitis, vemos más asmas alérgicos, y también vemos más alergias alimentarias. Esta última década vimos a nivel mundial que hay un aumento de las alergias alimentarias, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. También lo que vimos que estas alergias alimentarias empiezan a presentarse cada vez más en chicos, teniendo cuadros más severos. Alrededor del 25 y 40% de la población general han tenido algún proceso alérgico, o sea, la frecuencia es bastante alta. Suerte, la anafilaxia es mucho más baja, de 1,05%, pero el riesgo de la población general en tener cuadros alérgicos es alto. Es alto, un 30 a 40%, es un riesgo muy alto, y que usted bien dice que puede empezar en gente muy joven. ¿Se da más en hombres, en mujeres, o es común? No, la incidencia es igual, en mayor. En mujeres puede cambiar en algún momento de la vida, pero la frecuencia es casi simultánea. Es casi simultánea. Y doctor, ¿se puede diagnosticar? ¿Es fácil llegar a la conclusión de que una persona es alérgica? Bueno, cuando hay un episodio que puede generar un cuadro alérgico, o cuadros de toses, o eritemas, o urticarias, o rinitis, o reacciones distintas con un alimento o con un medicamento, se puede estudiar, y creemos que es muy importante estudiarlo
derivarlo a un médico especialista, porque nosotros tenemos una herramienta que es muy eficaz y que tiene un valor predictivo alto, que se llaman las pruebas cutáneas o testificaciones alergológicas. Ajá. Que podemos acercar mucho al diagnóstico preciso de el tipo de alergia que tiene, y teniendo un diagnóstico preciso podemos hacer un plan de tratamiento mucho más eficaz. Claro, exacto, es decir que sabemos que la alergia es una enfermedad que no se cura, pero sí que tiene buenos tratamientos, ¿no? ¿En base en qué? ¿A qué están esos tratamientos, doctor? Bueno, lo que nosotros hacemos principalmente es diagnosticarlo para saber qué es lo que hay que evitar. Claro. ¿No? Que es fundamental, y todas las medidas para evitar ese tipo de contacto. Y en segundo paso indicamos al paciente como un plan de rescate, que le llamamos, si tiene contacto con esa sustancia, tener un plan de medicamentos para poder frenarlo, ya sea un antialérgico, ajá, o alguna crema o algo específico. Correcto. Y después tenemos tratamientos que se llaman, eso es más para el especialista, que se llaman tratamientos desensibilizantes o inmunoterapia. Ajá. Y se va logrando que genere lo que nosotros llamamos tolerancia a la sustancia de la cual es alérgico. Perfecto. Puede llegar entonces a tener una mejora importante, pero digamos que la alergia siempre está, ¿no? Es difícil. La base genética de la alergia está, y eso no lo podemos cambiar. Claro. Y esa predisposición la tiene el paciente. Ahora, al evitar el contacto o generar un buen tratamiento, un tratamiento desensibilizante, logramos un cambio en la calidad de vida extraordinario. Claro. A ver, doctor, nos ponemos en una situación complicada, ¿no? Suponemos que estamos en en una familia y una persona de esa familia tiene una reacción alérgica muy grande, hace una anafilaxia, digamos. Sí. ¿Qué medidas deberían tomar previas, por supuesto, a llamar a una ambulancia, etcétera? Pero sí, ¿qué hay que hacer con esa persona que tiene esos signos, esos síntomas? Bueno, lo ideal es, en un momento, pues, genera mucha ansiedad. Ajá. Digamos, el cuadro que la persona empieza a ponerse con mucha sensación de falta de aire, con muchos cambios corporales que también se asustan. Entonces, mientras llega la ayuda médica, lo importante es tratar de calmarla, que respire despacio, que se tranquilice, quizás mojarle la cara con agua fría, tratar de relajarla a pesar del momento que está viviendo, hasta que llegue la ayuda médica y utilizar la medicación precisa para disminuir todo esto. Uh-huh. Sabemos que es muy importante, y nosotros hacemos como cursos para los médicos que están en la emergencia para indicar cuál es el tratamiento correcto. El tratamiento correcto, la primera medicación de rescate que utilizamos es la adrenalina. Y después difenidramina como antialérgico de acción más corta. Claro. Eventualmente, en un cuarto paso, uno puede utilizar corticoides, pero si se constata que es un cuadro de anafilaxia, la droga de elección es la adrenalina. A ver, y eso lo puede, por ejemplo, suponemos que hay gente que no esté entrenada, puede ser que en la familia que haya una jeringa cargada permanentemente y que alguien de la familia se lo inyecte. ¿Podría ser esa situación? Sí, uno tiene el diagnóstico ya hecho y vemos que puede llegar a tener contacto, sí, se puede indicar la adrenalina viene ampolla, hay que diluirla, es con jeringa, no es tan fácil, pero es digamos, de buena práctica enseñar a alguien de la familia a utilizarla. Claro. Existe lo que se llaman jeringas autoinyectables o que son adrenalinas que ya vienen cargadas y el mismo paciente se lo puede aplicar. La verdad es que tienen un costo muy alto, entonces es difícil que el paciente pueda tener una o varias, ¿no? Y además tiene un vencimiento corto. Correcto. Pero eso sería lo ideal. Si uno no puede acceder a una adrenalina autoinyectable, que no tiene que calcular la dosis ni la forma, cualquiera la puede aplicar, tener una jeringa y un poquito de adrenalina y saber utilizarla es
fundamental. Claro. Y por ejemplo, hay algunas enfermedades en donde un paciente tiene como una chapita, ¿no?, colgando, donde dice soy diabético, por ejemplo. ¿Existe eso en personas que son alérgicas? Sí, totalmente, creo que eso es fundamental, especialmente a los que son alérgicos a los medicamentos. Ajá. Porque si una persona tiene algún problema en la vida pública y no se puede comunicar porque le baja la presión, porque está inconsciente, los médicos pueden hacer alguna medicación de rescate, y si justo esa es la medicación que es alérgica, empeoran mucho el cuadro. Entonces, siempre decimos que tengan alguna identificación en una pulserita o algún collar, y que todos los parientes cercanos sepan también la condición del paciente, porque muchas veces ellos pueden alertar a los médicos de esa situación y no empeorar el cuadro. Perfecto. Acá me manda un oyente un mensaje a través de nuestros teléfonos. Pregunta, bueno, que tiene familiares que son alérgicos y si es posible que esto se transmita en la familia, y si él, que no tuvo síntomas, es necesario que se haga algún estudio especial, o solamente se lo tiene que hacer si ya ha tenido síntomas. Bueno, creo que es una buena pregunta. La alergia tiene una tendencia hereditaria. Sabemos que si uno de los padres tiene alergia, entre el 25 y el 30% puede tener el hijo alergias. Y si ambos padres tienen antecedentes alérgicos, más del 40% de probabilidad de que sus hijos sean alérgicos. O sea, si hay un padre alérgico y hay algún síntoma sospechoso, a los hijos hay que estudiarlos. Perfecto. Ahora, cuando uno los estudia, y uno los estudia cuando tiene algún síntoma sospechoso. Muchas veces la alergia tarda años en desarrollarse, entonces si uno lo hace antes, hace algún test cutáneo, algún laboratorio específico, puede no aparecer si no tiene síntomas. Bien. Entonces, por eso siempre decimos que no hay edad de inicio para hacer los estudios, porque si un bebé tiene 8 meses, 10 meses, 1 año y medio, y aparecen síntomas de rash, urticarias, vómitos inexplicables, o rinitis, o toses inexplicables, puede tranquilamente a esa edad hacerse todos los estudios alergológicos. Acá tengo otra pregunta de un oyente respecto a la vacuna del COVID. Pregunta si una persona que es alérgica tiene algún riesgo especial si se tiene que vacunar contra el COVID. Nosotros insistimos que la vacunación contra el COVID es muy, muy importante. Si bien todas las vacunas que tenemos en el momento, no tenemos toda la información de cuántas reacciones adversas o no han tenido, pero podemos hacer consideraciones generales. Creo que todo el paciente alérgico necesita una consulta con el médico especialista para ver qué caso en particular tiene indicación o contraindicación, y muchas veces si hay cuadros severos, como dijimos, de anafilaxia o edema de glotis, uno puede considerar la vacunación con premedicación y vacunarse en un lugar controlado. Correcto. Entonces requiere un estudio particular cada paciente. Es exacto. Entonces es imprescindible la consulta con el médico alergista para que le aconseje, o como usted bien dice, si se tiene que vacunar, que sea en un lugar especial, controlado, con una medicación previa. Eso pasa en situaciones, por ejemplo, de acuerdo al diagnóstico de la alergia a la penicilina, ¿no?, donde uno tiene que estar ahí preparado también ante cualquier emergencia. Y me pregunta una madre también acá por su chico. Pregunta si ella no tiene obra social, si todos los hospitales están en condiciones de hacer el diagnóstico, los hospitales públicos, ¿no? Tienen servicios de alergia, de inmunología, donde ella podría llevar a su hijo para hacerse un control. La mayoría de los hospitales tienen servicios de alergia y que cuentan con médicos especialistas que pueden hacer un diagnóstico totalmente. Perfecto. Tenemos todas las pruebas, como dije, test cutáneos o prick test que se llaman. Sí. Son pruebas sencillas que pueden hacer en un médico especializado que esté entrenado en ese tipo de pruebas, las puede realizar, se hacen el mismo día y el resultado también lo tenemos rápido, en 15 o 20 minutos uno ya puede valorar la respuesta
y tener un diagnóstico. O sea que sí se puede acercar a los servicios para que lo evalúen. Perfecto. Doctor Jorge Martínez, le agradecemos mucho su tiempo, ha sido muy claro y nos importaba mucho hablar sobre este tema, ¿no? Teniendo en cuenta que hubo una semana dedicada justamente a la alergia y sabemos, como usted nos dijo, que hay mucha gente que padece esta situación. Así que muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias por invitar a compartir este mensaje que nos parece muy importante. Gracias, un gran abrazo. Hasta luego. Hasta lado. Bueno, ha sido el doctor Jorge Martínez, que es médico pediatra y especialista en alergia e inmunología.